Bien, entonces, ahora tocando otro tema importante, que es el del aislamiento de vibraciones. Este es otro, digamos, tema de mucha importancia práctica, porque es algo que a menudo a uno le interesa, digamos, a la hora de digamos, resolver problemas de vibraciones. Eso es un caso muy común. ¿En qué consiste este problema de aislamiento de vibraciones? Pues es muy sencillo. Imagínense que yo tengo, por ejemplo, un sistema mecánico, puede ser una máquina, puede ser un artefacto, puede ser algo que a mí me interese, que pues no esté sujeto a las vibraciones del entorno. Entonces, ¿cuál es el problema que vamos a tener? Que pues ese sistema mecánico pues va a estar eh, unido al suelo, ya sea por una fundación, ya sea por pernos, ya sea o simplemente colocado, y debido a las vibraciones del entorno, puede ser que la base sobre la cual está el sistema mecánico pues experimente unas vibraciones, ¿ok? Es decir, un movimiento oscilatorio aquí en la base. Lo que puede pasar, dependiendo de la frecuencia de esas oscilaciones, así como de los valores de MC y K, puede ser que esas oscilaciones, esas vibraciones, se amplifiquen y afecten el sistema mecánico que a mí me interesa, digamos, aislar, ¿ok? Imagínense que esto, no sé, es un microscopio, esto es algún elemento, una cámara que se necesita que digamos que las amplitudes no sean muy grandes, etcétera. Y el problema entonces que se me plantea es que yo quiero buscar la forma de que estas vibraciones que experimentan la base no se transfieran o mejor dicho, se mitiguen cuando actúen sobre mi sistema de interés, ¿ok? Eso es lo que se llama eh, esa, ese cambio en el diseño, esa modificación que uno lleva a cabo, si es que lo necesita, es lo que se conoce entonces como aislamiento de vibraciones, ¿ok? Entonces, se busca que las vibraciones en la base de un sistema mecánico no se transfieran al sistema mecánico, ¿ok? Entonces, este problema se puede representar matemáticamente de la siguiente forma. Uno puede hacer un diagrama en cuerpo libre del elemento inercial, ¿ok? Que es este que está acá. ¿De acuerdo? Vean que explícitamente no hay fuerzas externas, pero lo que sí hay es que debido a estas oscilaciones, esta masa que está aquí va a experimentar fuerzas transferidas de la base. Entonces, si mantenemos por un momento o asumimos que la base está completamente eh, estática o fijada y desplazamos esta masa m una distancia arbitraria en x, vamos a ver que la fuerza de resorte va a tratar de traerse abajo esta masa que está acá. Lo mismo con la fuerza de amortiguamiento, ¿ok? Entonces, si esta base que está aquí está completamente fijada y se experimenta esta masa m un desplazamiento x, vamos a ver que la fuerza de resorte experimenta una fuerza hacia abajo. En el momento en que esta base también se desplace hacia arriba, entonces el desplazamiento que experimenta el resorte disminuye. Por lo tanto, la fuerza que actúa sobre el sistema también disminuye. Eso significa que la fuerza que actúa sobre m tiene esta forma. Tenemos que la fuerza que actúa sobre m va a ser la constante de rigidez por x menos y, es decir, la diferencia entre el desplazamiento del sistema y de la base. Lo mismo, o de forma análoga, podemos verlo con la fuerza de amortiguamiento. Entonces tenemos dos fuerzas que actúan hacia abajo y como habíamos asumido que el desplazamiento que experimentaba m era en x positivo, entonces la fuerza inercial que actúa sobre m va a ser mx2 puntos, ¿ok? De tal forma que a la hora de plantear la ecuación de movimiento, es decir, sumatoria de fuerzas en x igual a 0, vamos a tener lo siguiente. Estas dos fuerzas, como apuntan hacia abajo, van a venir con signo negativo y la fuerza inercial, como apunta hacia arriba, pues viene con signo positivo, ¿ok? Entonces, cuando reacomodamos esta ecuación, vemos que tiene esta forma, ¿ok?
Ahora, es conveniente, en este caso, llevar a cabo un cambio de variable. Ese cambio de variable yo puedo definirlo de la siguiente forma. Haciendo z igual x menos y. Eso me transformaría a este término que está aquí por z, y este término que está aquí me lo transformaría por z punto. ¿Ok? Vean que para el caso de x, yo puedo a partir de esta ecuación decir que z más y es igual a x. ¿Ok? Entonces, yo sustituyo x dos puntos por z dos puntos más y dos puntos. De tal forma que lo que me va a quedar aquí a la derecha es mz2 puntos más c por z punto más kz, y este menos y2 puntos sale cuando yo sustituí x por z más y acá. Entonces aquí me queda un z 2 puntos por m más m por y2 puntos, y luego ese término de m y2 puntos lo paso al lado derecho con el signo opuesto. ¿De acuerdo? Entonces vean que ahora me queda un sistema masa de resorte amortiguador con una fuerza, podría decirse equivalente, que está asociada con la segunda derivada de la función de desplazamiento de la base. ¿Ok? Entonces, ¿qué hacemos con esto? Lo mismo que hemos venido haciendo. Si se asume que el desplazamiento y tiene esta forma, es decir, si asumimos que el movimiento de la base es armónico, en el momento en que yo saco la segunda derivada, obtengo pues que y dos puntos va a ser menos y mayúscula omega cuadrado seno omega t. Cuando yo sustituyo y dos puntos en esta ecuación, lo que me va a quedar es lo siguiente. ¿Ok? Entonces vean que tenemos una ecuación, un sistema masa resorte amortiguador sujeto a una carga armónica. Y vean que esto es muy parecido al caso de la masa de desbalance. ¿Ok? Ahora, lo que a nosotros nos interesa no es el valor de z, a nosotros lo que nos interesa es el valor de x. Entonces, lo que hacemos es plantear esta ecuación de esta forma, para utilizar el mismo truco que hemos venido haciendo. Entonces, ya de esta forma, uno puede proponer que la función z tiene esta forma. ¿Ok? Y hacemos lo mismo, derivamos dos veces, sustituimos en la ecuación, y haciendo un análisis semejante al caso de del sistema masa resorte amortiguador sujeto a carga armónica, se puede mostrar entonces que el valor de z es esto. Es decir, yo a partir de esta expresión derivo dos veces el valor de z punto, z2 puntos, lo sustituyo en esta ecuación, ¿ok? Y despejo z. ¿Ok? Ahí se va a cancelar el e a la i omega t, despejo z y me va a dar esto. ¿Okay? Ustedes lo pueden hacer y les sugiero fuertemente que lo hagan para que se vayan asegurando de que van entendiendo, y vean que esto es un número imaginario por y e a la i omega t. Pero como z habíamos dicho que era x menos y lo que a nosotros nos interesa es obtener x, entonces lo que hacemos es sustituir z por x menos y este menos y lo pasamos a este lado como y minúscula, y y minúscula es y mayúscula por e a la i omega t. ¿Ok? Entonces de esta forma vean que lo que nos queda aquí es la misma expresión pero más 1. ¿Por qué? Porque todo eso lo saqué, o mejor dicho, saqué un factor y e a la i omega t como factor común. ¿Ok? Ahora, este que está aquí, vean que esto es un número complejo. ¿Ok? A mí lo que me interesa ahora es expresar este número complejo en la forma polar y luego tomar el módulo de ese número de ese número complejo. Entonces, cuando yo hago eso, vean aquí que si yo sustituyo este x por un x mayúscula e a la i omega t, entonces yo puedo despejar todo este término, y cuando saco el módulo, vean que esto es importante, le estoy sacando el módulo, recuerden que hay que sacarle el módulo a un número complejo, yo puedo llamar esta relación, es decir, al desplazamiento de la máquina con respecto al desplazamiento de la base, esa relación de desplazamientos yo le llamo transmisibilidad. ¿Ok? Y se representa con T mayúscula. En el momento en que yo saco el módulo de esto, obtengo esta expresión. ¿De acuerdo?
Eso ustedes lo pueden hacer sin ningún problema. Entonces, este T se conoce como transmisibilidad y se puede ver como una relación entre el desplazamiento de la máquina y el desplazamiento de la base. Entonces, ¿qué significa este parámetro y por qué es tan importante? Bueno, si la transmisibilidad es menor a 1, significa que hay una disminución en la amplitud de las vibraciones de la máquina con respecto a las vibraciones de la base. Y eso es lo que uno quiere. Si uno quiere aislar un sistema, uno lo que quiere es que las vibraciones del sistema, es decir, que la transmisibilidad sea menor a 1. ¿Ok? Entonces, otra forma de expresar la transmisibilidad es, en lugar de considerar los desplazamientos en la base y en la máquina, como esto que está acá, es el caso en donde yo tengo un sistema mecánico sobre el cual va a estar actuando una fuerza armónica y yo lo que quiero es que en dicho caso la fuerza armónica o la carga variable que actúa sobre el sistema no se propague a los cimientos, que es este caso. ¿Okay? Entonces imagínense que yo tengo mi máquina o mi sistema mecánico acá, ese sistema sobre el cual ese sistema va a estar actuando una fuerza externa, que va a ser F coseno omega t, es decir, una carga armónica, y yo lo que quiero es que esta fuerza variable no se propague a los cimientos. La fuerza que va a actuar sobre los cimientos, pues va a ser la fuerza de resorte y la fuerza de amortiguamiento. ¿Ok? Entonces, yo puedo definir la transmisibilidad, en este caso, como una relación entre la fuerza de la base y la fuerza excitadora. Y nuevamente, la expresión para T es exactamente la misma que en el caso anterior. Y tiene el mismo significado. Si T es menor a 1, significa que la fuerza que se transmite a la base o a los cimientos es menor que la fuerza excitadora que actúa sobre el sistema. ¿De acuerdo? Entonces se puede llegar a realizar un análisis semejante y llegar al mismo resultado. En este caso, si T es menor a 1, significa que la fuerza que se transmite a los cimientos es menor que la fuerza excitadora. Ahora, si uno graficara la transmisibilidad, es decir, si uno graficara esta ecuación que está acá, el resultado sería una gráfica como esta. Entonces, hay un aspecto fundamental en esta gráfica, y es que existe un valor de beta que es crucial. Ese valor, no lo puse aquí, pero corresponde a raíz de 2, que es decir, que es algo así como 1.41. ¿Y por qué es tan importante? Porque si se fijan bien en la transmisibilidad, existe un umbral en el cual el valor de la transmisibilidad es mayor a 1 o menor a 1. Y eso ocurre en beta igual raíz de 2. Si beta es menor a raíz de 2, es decir, si estamos en esta región, vean que los valores de la transmisibilidad para el sistema, independientemente del valor del factor de amortiguamiento, es mayor a 1. ¿Ok? Si por otro lado beta es mayor a raíz de 2, los valores de la transmisibilidad es menor a 1. Eso significa que si uno quiere aislar las vibraciones en un sistema mecánico, uno lo que necesita es, para que haya mitigación de vibraciones, que beta sea mayor a raíz de 2. ¿De acuerdo? Ahora, hay un segundo detalle importante acá y tiene que ver con el juego, o mejor dicho, el papel del factor de amortiguamiento. Vean que si beta es menor a raíz de 2, a mayor amortiguamiento, menor será la transmisibilidad. ¿Ok? Sin embargo, vean que cuando beta es mayor a raíz de 2, a mayor factor de amortiguamiento, menor será la transmisibilidad. O mejor dicho, mayor será la transmisibilidad. Esto quiere decir que si uno lo que quiere es aislar de la mejor forma un sistema mecánico, lo primero que uno necesita es que beta sea mayor a raíz de 2. Y uno lo que necesita es que el amortiguamiento sea pequeño. Esto parece ser contraintuitivo porque uno tiene la idea de que mayor amortiguamiento, mayor será
mejor será el aislamiento. Sin embargo, cuando beta es mayor a raíz de 2, eso no ocurre. Cuando beta es mayor a raíz de 2, a mayor factor de amortiguamiento, peor será el aislamiento de las vibraciones. ¿De acuerdo? Entonces, en resumen, uno lo que ocupa es que beta sea mayor a raíz de 2 y uno quiere que el amortiguamiento sea pequeño para que la transmisibilidad sea lo más pequeño posible, que es el caso que uno desea, que haya un mayor aislamiento del sistema. Entonces, bueno, aquí se hacen algunas observaciones que son básicamente los que yo ya dije. Y bueno, con esto estaríamos con el tema de aislamiento de vibraciones. Bueno, el ejemplo que vamos a ver tiene que ver con aislamiento de vibraciones y vamos a tratar de incluir todo lo que hemos venido viendo, todo lo que hemos venido pues estudiando. Entonces, el ejemplo que vamos a analizar es este que está aquí. Entonces dice, considere la máquina rotatoria que está colocada en el extremo de una viga en voladizo que se muestra en la siguiente figura. Entonces vean que aquí tenemos una máquina con un elemento rotacional que tiene un desbalance, está colocada en una viga en voladizo y esta máquina tiene una masa desbalanceada M que está a una distancia E del eje de rotación. El área de sección transversal de la viga es esta. Vean que es una sección rectangular donde el ancho es A y la altura es B. Y el largo de la viga es L. ¿Okay? Vamos a asumir que la viga tiene una masa que es despreciable. ¿De acuerdo? Entonces, en este cuadro pues se ven los parámetros que vamos a utilizar. Tal vez aquí lo más importante es ver que la frecuencia con que gira el rotor va a ser 100 radianes por segundo. ¿Okay? Vamos a considerar un factor de amortiguamiento de 0.05. Y bueno, aquí ustedes pueden ver las otras dimensiones. Entonces, para este sistema lleve a cabo lo siguiente. Obtener la constante equivalente de resorte del sistema en función de los parámetros del problema. Determinar la ecuación de movimiento, determinar el factor de magnificación del sistema, mostrarlo en el diagrama, obtener el desplazamiento del sistema en régimen permanente, es decir, cuánto es la oscilación que experimenta el sistema, determinar la transmisibilidad del sistema y, por último, si se quiere que la transmisibilidad sea de 0.5, añadiendo un resorte entre el aislante, como aislante entre la viga y la máquina rotatoria, determinar el valor de ese resorte, o sistema de resortes en la práctica. Entonces, comenzamos con buscando la forma de modelar la elasticidad del sistema. ¿Okay? Entonces, este problema que está aquí, yo lo puedo modelar, por lo menos la elasticidad, de esta forma. Yo podría decir que lo que tengo aquí en el extremo va a ser un resorte cuya constante va a ser K. Vean que el funcionamiento busca que sea similar al caso físico real. Vean que si yo aplico una fuerza en el extremo, pues entonces este sistema va a experimentar un desplazamiento en Y en el momento en que yo retire la carga, el sistema va a retomar su posición original, justamente como ocurre en el caso real. ¿Okay? Entonces voy a decir que este elemento que está aquí es una barra rígida de largo L y que actúa una fuerza variable en el tiempo, como ya lo vimos en el caso del modelo de masa desbalanceada, que va a ser igual a esto que está acá. ¿De acuerdo? Entonces, la constante de rigidez para este caso viene dado por esto, ¿okay? Que era la ecuación que uno había obtenido para calcular la constante de resorte. Ahora, en este caso, como tenemos que plantear, si lo dejamos así, estaría mal. ¿Por qué? Porque tenemos que dejarlo en función de los parámetros del problema. Y no es un parámetro del problema. Por lo tanto, tenemos que encontrar el valor de I, que es el segundo momento de área, mal llamado momento de inercia de la sección. En este caso, el I, si ustedes revisan sus apuntes de mecánica 1, es mecánica del sólido 1, se darán cuenta que es un 12avo por B a la 3 por A. De tal forma que cuando yo sustituyo este término en la constante de rigidez, pues lo que me queda es que la K tiene esta forma. ¿Okay? Y entonces, si sustituimos, vean que esto ya está en función de los parámetros del problema, si sustituimos numéricamente, vamos a obtener que K tiene este valor.
¿De acuerdo? Entonces, la ecuación de movimiento se puede obtener a partir del siguiente diagrama de cuerpo libre. Entonces, basándonos en el modelo de elasticidad, podemos obtener entonces este diagrama de cuerpo libre. Vean que en el extremo izquierdo lo que tenemos es un pivote, un pasador. Entonces tenemos dos reacciones, o X y o Y. En este punto tenemos la fuerza de resorte y la fuerza de amortiguador, porque eso es algo que olvidé mencionar. Vean que aquí no se dibuja el amortiguador para que haya mayor claridad, pero vean que el sistema pues, va a tener un amortiguamiento interno, y eso yo lo puedo representar como un amortiguador. ¿Ok? Entonces tenemos que si la fuerza que actúa sobre el sistema sea esta, que es una fuerza variable, las fuerzas de resorte y amortiguador apuntan hacia arriba, de esta forma. ¿Ok? Y eso pues va a ser igual a las fuerzas inerciales. Entonces tenemos dos fuerzas inerciales, uno asociado a la velocidad angular, que en este caso es ml zeta punto al cuadrado, y otro asociado a la aceleración tangencial, que en este caso es ml zeta dos puntos. Entonces, si hacemos sumatoria de momentos en O, vamos a ver que estas tres fuerzas van a ejercer un momento que cuando yo lo multiplico por el brazo palanca, que en este caso sería L coseno de zeta, vamos a obtener lo siguiente. Vean que por la regla de mano derecha, estas dos fuerzas generan momentos positivos, esta otra fuerza va a generar un momento negativo, y este L coseno de zeta pues simplemente es el brazo de palanca, la componente de distancia que resulta ser perpendicular a estas fuerzas. ¿Ok? Y por ese lado tenemos que la única fuerza inercial que va a ejercer momento va a ser la tangencial. ¿Por qué? Porque esta que está aquí, vean que esta fuerza pasa justamente por el punto alrededor del cual yo estoy haciendo el sumatorio de momento. Entonces el brazo de palanca para este caso va a ser L, porque esta distancia L ya es perpendicular a esta fuerza que está aquí. ¿Okay? De tal forma que vean que también por la regla de mano derecha, esta fuerza va a ejercer un momento negativo. ¿Okay? Ahora, para ángulos pequeños podemos hacer que coseno de zeta tienda a 1, y además, para ángulos pequeños existe una relación entre y y zeta. Yo puedo decir que y va a ser igual a L por zeta. ¿De acuerdo? Esto es válido únicamente para ángulos pequeños. Entonces, de esta forma yo puedo expresar zeta dos puntos como y dos puntos entre L, lo puedo sustituir aquí para que ya la ecuación me quede como y la única variable dependiente, y haciendo las sustituciones me queda esto que está acá. Y me queda únicamente, vean que el sistema masa resorte amortiguador sujeto a una carga armónica donde la magnitud de la fuerza es dependiente del valor de omega. ¿Ok? Entonces, este es el caso de un sistema sujeto a masa desbalanceada, y podemos entonces saber el factor de magnificación que experimenta, que viene dado por esta ecuación que está aquí. Vean que ocupamos el valor de beta y el valor de zeta. El valor de zeta ya lo tenemos. Habíamos asumido que el factor de amortiguamiento iba a ser 0.05. Nos falta conseguir el valor de beta. Beta, recuerden que era una relación entre la frecuencia de la carga externa entre la frecuencia natural. Si nos vamos arriba, vemos que ya teníamos cuánto era el valor de omega. Era un valor dado, que era la velocidad angular de la masa de desbalance, 100 radianes por segundo. Por lo tanto, ocupamos conocer el valor de la frecuencia natural. Entonces, en este caso, la frecuencia natural, dado a esta ecuación que está aquí, va a ser K entre M. Y pues, sustituyendo valores, obtengo que la frecuencia natural es 96.8 radianes por segundo. De esta forma, beta tiene un valor de 1.03. De esta forma, para un valor de z de 0.05, el factor de magnificación es 8.67. Eso lo podemos ver en este diagrama que está acá. Entonces vean que tenemos un factor, un valor beta de 1.03 y un factor de magnificación de 8.70 y algo. 8.67, perdón. Ok, vean entonces que estamos acá. Ahora, si lo que queremos es calcular el máximo desplazamiento del sistema en régimen permanente, lo que hacemos es, entonces, a partir de esta expresión, yo lo que quiero calcular es este y mayúscula. Entonces simplemente despejo y mayúscula. Me queda de esta forma. Sustituyendo valores, vean que E es 0.1 metro,
la masa de balance es 0.15 kilogramos, la masa del sistema es 200 kilogramos y el factor de magnificación es 8.67. Eso significa que mi Y es de 6.50 por 10 a la menos 4 metros, es decir, casi 1 milímetro, las oscilaciones que experimenta el sistema, a una frecuencia de 96.8 radianes por segundo. Perdón, a una frecuencia de 100 radianes por segundo. Porque recuerden que la frecuencia en régimen permanente es la frecuencia de la carga externa. ¿Ok? Ahora, si queremos calcular la transmisibilidad, uno puede calcularla mediante esta ecuación. ¿Ok? Que era la ecuación de transmisibilidad por lo menos para un sistema de un grado de libertad. Vean que ya tenemos todo para calcular. Ya tenemos zeta, ya tenemos beta y simplemente podemos sustituir valores y vemos que la transmisibilidad también es alto, es de 8.09. ¿Qué significa esto? Que esa fuerza que actúa sobre el sistema se va a magnificar hacia los cimientos. Entonces vean que esto es un problema que uno no quiere. Es decir, imagínense que si las fuerzas que actúan sobre el rotor ya las conocemos, su magnitud, los cimientos o la base va a experimentar 8 veces esa fuerza que actúa sobre el sistema. Es decir, hay una amplificación de las vibraciones. Y esto es algo que uno quiere evitar. Entonces, si graficamos ese valor en la gráfica de transmisibilidad, lo encontramos acá. ¿Ok? 8.09. Aquí está. El problema, lo que nos solicita es que llevemos a cabo alguna modificación para que ahora la transmisibilidad sea 0.5. Es decir, para que haya una mitigación de las vibraciones. Vean que para lograr esa mitigación, para que haya una transmisibilidad de 0.5, ocupamos que beta tenga un valor cercano a 1.73. ¿Ok? Entonces, ¿cómo hacemos que beta tenga un valor de 1.73? Vean que beta se define simplemente como una relación entre omega y la omega natural. Esta omega es la frecuencia de la fuerza externa. ¿Ok? Y muchas veces eso no se puede variar, porque es la frecuencia en la que el sistema opera. ¿De acuerdo? Esto lo que significa es que si esto no se puede cambiar, porque es algo dado, tenemos que cambiar la frecuencia natural del sistema. ¿De acuerdo? Eso es lo que vamos a hacer acá. Entonces, nuestra nueva frecuencia natural, despejando el valor de frecuencia natural de la relación de frecuencias de beta, va a ser 57.8 radianes por segundo. Esta es la frecuencia natural que yo ocupo que el sistema tenga para que haya mitigación de vibraciones. ¿Ok? Ahora, ¿de qué dependía la frecuencia natural? La frecuencia natural depende de la rigidez del sistema y de la masa del sistema. ¿Ok? Y muchas veces, entonces, uno lo que puede hacer es cambiar o la masa del sistema o cambiar la rigidez del sistema. Muchas veces, cambiar la masa no es práctico porque uno ocuparía, quitar o poner masa y eso no siempre es tan sencillo y además es costoso. ¿Ok? Entonces, si asumimos que la masa no se puede variar, la otra forma que tenemos para que la frecuencia natural cambie es cambiando la rigidez del sistema. O, como dice aquí, la constante de resorte equivalente al sistema. ¿Ok? Y eso es algo que sí se puede hacer relativamente fácil. ¿Por qué? Porque la constante de rigidez del sistema, vean que depende del material del sistema, depende del valor de B, de A y de L. Es decir, depende de aspectos geométricos. Si yo cambio L, cambio A o cambio B, yo puedo cambiar la constante de resorte y por lo tanto la frecuencia natural del sistema. ¿Ok? Entonces, eso es algo que uno puede hacer y es completamente válido. Hay otra forma que tal vez es la más sencilla porque me evita a mí cambiar
el valor de L, el valor de A y el valor de B. Y eso es añadiendo un resorte o un sistema de resortes entre la máquina rotatoria y la viga. De tal forma que lo que yo obtenga es una constante de resorte equivalente. ¿Ok? Entonces, ya habíamos dicho que la frecuencia natural que ocupaba era 57.8. Entonces, como m no se puede cambiar, yo lo que voy a hacer es calcular la constante de resorte que va a tener que tener mi sistema para que la frecuencia natural sea 57.8. Y eso yo lo puedo calcular a partir de esto, simplemente despejando de la definición de la frecuencia natural. Entonces veo que la constante de resorte ahora, la que yo necesito, es de 6.68 por 10 a la 5 newton por metro. ¿Ok? Entonces, como venía diciendo, físicamente esto se puede hacer de varias formas, se puede cambiar el valor de L, el valor de A, el valor de B, etc. Pero una forma más sencilla es añadir un resorte aislante entre la viga y la máquina. ¿Ok? Como se muestra en esta figura. ¿Ok? Si yo meto un resorte que funcione como aislante entre mi sistema rotacional y la viga, yo puedo determinar, o yo puedo plantear un sistema donde voy a tener dos resortes en serie, como aquí se puede notar. ¿De acuerdo? Entonces vean que tengo dos resortes en serie, puedo calcular una K equivalente, ¿ok? Y de esta forma, como yo sé que la K equivalente tiene que valer 6.68 por 10 a la 5, y yo ya sé cuánto es la K de la viga, yo puedo despejar el valor del K del aislante, es decir, del resorte que va a ir entre la máquina rotacional y la viga. Y simplemente, a partir de esta ecuación, yo despejo el valor de K aislante y me da esto. Sustituyendo numéricamente, obtengo que el valor de la constante de rigidez del resorte o el juego de resortes en paralelo que yo voy a colocar tiene que ser 1.03 por 10 a la 6 newton por metro. Y yo lo que hago simplemente es buscar en algún catálogo un resorte o un juego de resortes que genere una K de resorte de 1.03 por 10 a la 6 newton por metro. ¿De acuerdo? Entonces, una vez colocando un resorte en serie, como el que se muestra en esta figura, con esta K voy a lograr que mi frecuencia natural sea 57.8 y eso permite entonces que mi beta sea 1.73. Y ya con eso me permite a mí que mi transmisibilidad sea de 0.5, es decir, de que haya aislamiento de vibraciones. Pues bien, eso era el ejemplo que quería mostrarles, espero que hayan quedado claro. Hoy mismo también voy a subir la tarea, entonces para que le echen un ojo. Y estaré subiendo más videos sobre este tema de modelos de un grado de libertad.